Profe, no, no se lo escucha. No se escucha. Pensé que era la única. ¿Escuchan ahora? Hola, hola, hola. Estaba así, con el volumen al máximo. Ya, ahí sí. Ya, pues entonces, la cosa es que no se confundan como cuál es el generado, cuál es el generador. No es lo mismo el generado que el generador, ¿cierto? El generado es el resultante, es el espacio entero que resulta después de combinar a los elementos del generador, ¿sí? Ya, entonces, el teorema importante es que si tenemos un conjunto de elementos que van a generar un espacio S, o sea, un subconjunto S, ese S es además subespacio, ¿sí? O sea que es una estructura al final, es un espacio vectorial ese de conjunto. Bueno, un subespacio vectorial del espacio grande B. Y es el menor. O sea, yo tengo un conjunto E que está generando un conjunto S, ¿ya? A través de todas sus combinaciones. ¿Qué quiere decir? Que S es el menor subespacio que contiene a E. Quiere decir que si hay otro subespacio que también contenga al E, el S está dentro de ese otro subespacio, ¿ya? Eso quiere decir que sea el menor. Que esto en matemáticas se usa harto para decir eh, que es el menor algo. Está un poco oscuro. Ahí. Ya entonces, si hay otro subespacio que también contenga al S, o sea, perdón, que también contenga a la base, al E, entonces va a contener no solo a la base E, sino que va a contener a todo el subespacio S. ¿Ya? Y bueno, ejemplos iniciales de esto. No me deja avanzar. Clásicos, R2 es generado por el 1, 0 y el 0, 1. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier vector de R2 se puede escribir como una combinación lineal de esos dos vectores, del 1, 0 y el 0, 1. ¿Ya? Y eso se puede hacer con cualquier X, Y. Por ejemplo, así uno muy rápido, el vector 3,4 de R2 se puede escribir como combinación del 1, 0 y el 0, 1. Basta multiplicar el primero por 3, el segundo por 4 y sumo esos resultados y eso me va a dar el vector 3,4. Y eso yo lo puedo hacer con cualquier X, Y, no sé si logran darse cuenta, ¿ya? Así que, es que estos son ejemplos súper rápidos. El R3 es generado por el 100, 010, 001, ¿ya? También, si yo elijo cualquier X, Y, Z, eh, ese lo puedo generar como el primero por X, el segundo por Y, el tercero por Z, sumo los tres y tengo de nuevo el espacio entero, ¿ya? Y en general para Rn, eh, se puede hacer esto mismo para cualquier n. O sea, si son eh, R8, R20, todos tienen una base similar, que es los vectores que tienen puro 0 y un 1 en cada una de las coordenadas, ¿ya? Entonces, R2, uno es que como para que se vayan familiarizando con el lenguaje, R2 es generado por esos dos vectores, R3 es generado por esos tres vectores, R4 por los que ustedes se están imaginando y así sucesivamente. Que en verdad estos son los más canónicos, no es que R2 no pueda ser generado por otra pareja, puede ser generado por otra pareja, pero esta es la pareja más canónica, de hecho tienen ese nombre más adelante.
Siguiente ejemplo, el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a n, con coeficientes en R y variable x, está generado por el vector 1, el vector x cuadrado, el vectorial x a la n. Ese sería quizás interesante que lo resolviera. ¿Se puede mostrar en la pizarra para los que están en la casa? Ya, es súper directo porque también es la base más canónica. El conjunto E, que contiene al vector B1, B1 va a ser 1, B2 va a ser X, B3 va a ser X cuadrado, y así hasta X a la N. Ya este va a ser el vector 1. Acuérdense que estamos viendo los polinomios como vectores, como un espacio vectorial. No, este es B0. Si nosotros empezamos a enumerar, bueno, no me acuerdo si enumeramos desde 0 o desde 1, da lo mismo en verdad. Pongámosle 1 para que vaya coincida con, o no, desde 0 creo, para que coincida con el exponente. B0, B1, B2, hasta Bn. ¿Ya? Ese conjunto, que fíjense que son n más un polinomio, son n más un polinomio, eso genera a todos los demás. Generan a todo este espacio. ¿Sí? ¿Ya? Y esto es porque si yo escojo un elemento cualquiera de P sub n, siempre lo puedo escribir como una combinación lineal de esos. ¿Ya? Porque dado un vector cualquiera, que en este caso los vectores son polinomios, cualquiera, le vamos a llamar W, que es una A sub 0, pongámosle, más A1 por X, más A2 por X cuadrado, a N, X a la N. Ese es un polinomio cualquiera, ¿sí? Y ya por la pura definición está claro que eso es una combinación lineal de la base que está arriba, ¿no? De esto es una combinación lineal de estos, ¿sí? No puedo decir estos y estos, no sirve a los que nos están mirando. Entonces, esto es una combinación lineal de elementos de E. ¿Ya? Por lo tanto, la forma que tiene que se escribe esto es que el conjunto generado por las combinaciones de E son todos los polinomios de grado a lo más n. ¿Ya? Esa es la notación. Muy parecido a lo que habíamos hecho en la clase anterior. ¿Sí? Necesitamos volver a la presentación. Por favor. Sí. Ya. Otro ejemplo, estamos mostrando aquí los ejemplos más estándares. Ya aquí yo tomé estos polinomios, entonces todos estos polinomios cuando no estamos viendo la generan a todos presentación. los polinomios al final. ¿Ya? Pero estos no son los únicos polinomios, los del conjunto E del ejemplo anterior no son los únicos polinomios que pueden generar a todos, sino que es un caso específico, que esta es la base más canónica también. En el tercer ejemplo tenemos las matrices de 2 por 2 y están generadas, las matrices de 2 por 2 están generadas por esas 4 matrices, porque cualquier matriz de 2 por 2 yo la puedo escribir como una combinación de esas 4. ¿Sí? Y bueno, lo mismo con las matrices de cualquier orden, la verdad. Profe, no vemos la presentación. Ah, ahí está. Ahí. Ya, así que eso, pues, esto se puede generar a través, las matrices de 2 por 2 pues, son generadas por esas 4 matrices. Que insisto, esa es una combinación de 4 matrices que generan a todas las matrices de 2 por 2 pero no es la única. Después vamos a ver más combinaciones que también podrían generar, cuyo generado también sea todo el conjunto de las matrices. ¿Ya? ¿Podéis cambiarte a la? Eso. Ya, bueno, eso era un cachito que quería conversarle un poco de los generados más conocidos, ¿sí? Que son estos conjuntos bien canónicos de los vectores
de R3, R4, las matrices y los polinomios, que son los espacios vectoriales que más hemos hablado, no son los únicos, les aseguro que no, pero esos son los que más nos van a aparecer en estos casos. Entonces, hoy día vamos a hacer ejercicios, solo ejercicios. Bueno, esto traté de poner de todo un poco, no sé si abarqué todos los contenidos exactamente, pero este es como de Roche Frobenius. Pero me gustaría empezar, esto también es como de matrices invertibles. Me gustaría partir por acá, porque siento que no hemos hecho muchos ejercicios como de generadores y subespacios vectoriales que puedan ser como nivel prueba. ¿Ya? Así que empecemos hagamos el 3 y el 4 y después hacemos los primeros. Ya, ahora pura pizarra de aquí hasta el final de los tiempos. Ya, entonces, vamos a partir con el ejemplo 4. Esta presentación se las puedo subir más ratito. O sea, no es ejemplo, es ejercicio. Ejercicio 4. Ya, entonces dice, determine un conjunto generador para el siguiente subespacio vectorial. ¿Ya? Ese es un subespacio, el W es un subespacio. ¿De quién es subespacio ese W? ¿De qué espacio vectorial? Eso es súper importante tenerlo claro, así como antes de tratar de calcular cosas. De las matrices cuadradas de 2×2. ¿Sí? Solamente por la forma que son los elementos. Los elementos son matrices de 2×2. Y como no nos dicen nada especial, entonces nosotros hay que tener en cuenta que los vectores con los que vamos a trabajar son puras matrices de 2×2. Entonces nos dicen que tenemos que determinar un conjunto que genere a ese subespacio. ¿Ya? Entonces, determine un conjunto generador para el subespacio W, que son las matrices de 2×2, A, B, C y D, tales que cumplen lo siguiente, cumplen este sistema de ecuaciones, A menos B más C menos D es igual 0, y al mismo tiempo, bueno, esto se puede escribir hacia el lado o abajo, da lo mismo, escribámoslo como si fuese un sistema, menos 2A más 8B menos 6D igual 0. Ya nos piden entonces determinar un conjunto generador para ese subespacio, que como bien dijo el compañero, esto es un subespacio de las matrices, si que lo pueden anotar aquí, es un subespacio de las matrices de 2×2, ya con coeficiente de NR. Eso es como para saber dónde yo voy tomando los elementos. Entonces, necesitamos un conjunto de matrices, puede ser una matriz, 2, 3, 4, 5 matrices, tales que sus combinaciones lineales me den exactamente los elementos de ese conjunto. Ya, así que en principio no es para nada obvio, pero vamos a trabajar un poco con estas igualdades que nos están dando, que verifica el conjunto. Ya, entonces, fíjense que dado, voy a tomar un elemento cualquiera del subespacio. ABCD. ¿Ya? Dado le pongo un porque es un vector, ¿cierto? Un vector cualquiera, que es la matriz de 2×2 ABCD, perteneciente a ese subespacio. Entonces yo quiero saber cuándo lo puedo escribir como combinación lineal de otro conjunto. Ni siquiera sé quién es el otro conjunto, uno lo tiene que encontrar.
Pero si este elemento pertenece a W, entonces automáticamente verifica las dos igualdades que tiene la definición, ¿cierto? O sea que esto implica que, que sus coordenadas, A, B, C y D, estas coordenadas de acá, cumplen las dos igualdades del espacio, cumplen esa y cumplen esa. O sea que, bueno, aquí uno puede jugar un poco, pero podemos despejar. Voy a despejar, por ejemplo, la C de la primera ecuación. Me quedaría entonces B menos A más D. El C, pasando el D para allá, el A y el B. Sí, ahí está. Despejé el C, ¿cierto? ¿Qué más podemos hacer aquí? De abajo podemos despejar, de acá podemos despejar el D, por ejemplo, de la segunda ecuación. Entonces voy a pasar el 6D para el otro lado y acá voy a dejar el 8B menos 2A, después paso el 6 dividiendo y quedaría que D es igual a, bueno, aquí voy a factorizar, 4E menos A partido por 6, así que D es 4B menos A partido por 6. Perdón, por 3. Ya, entonces, ¿qué hice? Tomé el subespacio, tomé las dos igualdades que trae y traté de dejar las letras en función de la menor cantidad de variables posible. Al principio yo tenía A, B, C y D, pero si se fijan con esto que acabo de hacer, el D lo pude dejar dependiendo únicamente de A y de B, y después esto, si yo lo reemplazo en la C, el C también podría depender de B y A solamente. Y así dejo todo dependiendo de B y A y nada más que de B y A. ¿Ya? Vamos a tratar de aprovecharnos de ese hecho. Esto entonces lo reemplazo acá. Entonces me quedaría que esto es B menos A más el D, ¿cierto? Es decir, a ver, quizás me va a quedar muy desordenado, así tal, en ese orden. Reemplazando en C, me quedaría que C es igual a B menos A más el D, y el D es eso, 4B menos A partido por 3. Entonces logré dejar todas las variables, o sea, bueno, todas las entradas de las matrices A, B, C y D, todas esas cuatro quedaron en función de A y B solamente. Porque obviamente que A está en función de A, B está en función de B, C está en función de A y B, y D también en función de A y B. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿despejó C y D de forma arbitraria o porque sí? Podría haberse dejado en función de otra letra. Ah, Eso ya, pero fue como arbitrario, ¿no? Porque sí. es medio opcional. Ya, ok. ¿Ya? Pero la cosa es dejar las cuatro letras dependiendo de la menor cantidad posible de ellas mismas. ¿Sí? Si se pueden dejar todas en función de una sola, mejor. Eso va a venir determinado por el espacio. ¿Ya? Entonces, eh, por lo tanto, o por ende, esta matriz que era A, B, C y D, dado que, bueno, el A es A, increíble, el B es B, el C se puede escribir como B menos A y todo eso. Bueno, de hecho quizás eso se puede dejar un poco más bonito, pero bueno, dejémoslo así en principio, después vemos. B menos A más 4B menos A. Voy a tener que agrandar un poco la matriz. Entonces este es el A, este es el B, el C, o sea, perdón, este es el C. El D es 4B menos A partido por 3 y este es el B. Entonces, cualquier matriz del subespacio siempre se puede escribir de esa forma. Da lo mismo que matriz sea, yo siempre la puedo escribir de esa forma, por lo que acabo de hacer, porque todas las matrices de este subespacio cumplen las dos igualdades.
Entonces ya tengo esto, y acá yo voy a armar dos matrices, porque dado que tengo A y B, voy a armar dos matrices. Voy a descomponer esta como una suma de dos matrices. En una de ellas voy a dejar todas las A's, o las A's, no sé cómo se dice, y en la otra todas las B's, o veces, no sé cómo están, ¿ya? Entonces eso sería de esta forma. En la primera matriz va a estar, en la primera entrada va a ser A, y voy a dejar las A's, es decir, me va a quedar menos A y menos A tercios. Aquí va a ir 0, porque no hay ninguna A, y aquí va a ir menos A tercios. ¿Se fijan? Ahí dejé solo las A, que venían en la matriz de antes. Y en la otra, voy a dejar solo las B. Entonces este va a ser B menos 4, no, más 4B tercios, 4B tercios, 0B. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. ¿Por qué hago eso? Porque ahora aquí yo puedo factorizar una, sacar una de la matriz. Y acá en la segunda matriz también puedo factorizar un B. Entonces me va a quedar A por la matriz 1. Bueno, esta sería menos, menos 3 tercios, ¿cierto? Así que esto en total sería menos 4 tercios, 0 menos un tercio. Más, aquí voy a hacer lo mismo con el B, entonces me queda, bueno, aquí parecido, 3 y 3, son 7 tercios, aquí 4 tercios, 0, 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy logrando hacer? Yo partí con la matriz ABCD, ya con esta, partí con esa, y fíjense que la logré descomponer. ABCD es una combinación lineal de esta y de esta, con unos ciertos coeficientes que vienen ahí multiplicados. Porque el A y el B al final son cualquiera, no cumplen ninguna propiedad en específico. Entonces esta sería una B1 y este sería una B2. ¿Ya? Por lo tanto, ¿a qué estoy llegando acá? Que por lo tanto, el conjunto E de B1 y B2 generan a este W. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué B1 y B2, que son las matrices que nos quedaron ahí cuando yo factoricé una por A y la otra por B? ¿Por qué B1 y B2 generan a todo el conjunto W? Porque yo cuando elijo un W, o sea, un elemento cualquiera de W, siempre lo voy a poder escribir como una combinación lineal de este B1 y B2, que es justamente la definición del espacio generado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que yo tomo B1, tomo B2, hago combinaciones y me van dando todas las matrices del conjunto W. ¿Ya? O escrito de otra forma, eh, es decir, pongamos, el generado por E sería W. ¿Sí? Ahí esas notaciones son equivalentes. ¿Ya? Eso es como una forma relativamente usual. Siempre aparecen subespacios. Ustedes me imagino que algunos ya habrán ojeado la guía. Hay subespacios que cumplen igualdades con sus coordenadas. Sus coordenadas cumplen ciertas igualdades. Entonces, de esas igualdades uno puede ir despejando eh, dependiendo de la menor cantidad de letras posible. Entonces, siempre pueden hacer este jueguito que hicimos acá de tomar la ABCD,
fíjense, tomé la ABCD y como yo dejé estas 4 letras de la matriz dependiendo de la menor cantidad de letras posibles, reemplazo todo, de tal forma que la matriz me quede con la menor cantidad de letras posible. En este caso, la matriz ABCD me quedó dependiendo de A y de B, de esta forma. Esto lo puedo hacer siempre, que me den las igualdades, ¿ya? Entonces, como aquí me quedó esta matriz, esa matriz de ahí, pero ahí sí, esta matriz me quedó dependiendo de 2 letras, de A y de B. Me podría haber quedado dependiendo de A, B y C, por ejemplo. En ese caso yo separo en una matriz con todas las A's, la otra matriz con todas las B y la otra matriz con todas las C. Aquí, como me quedó solo de A y de B, separé en una matriz con todas las A y otra matriz con todas las B. En esta factoricé por A, en la otra factoricé por B, y las matrices que quedan dentro de la factorización, esas son las matrices que generan al espacio entero, ¿ya? A veces hay subespacios que pueden estar generados por una pura matriz, otros que están generados por 2 matrices, otros que están generados por 3 matrices, y hasta por 4 matrices en este caso, ¿ya? Y eso depende de las ecuaciones, ¿sí? Porque dependiendo de esas ecuaciones es respecto a cuántas variables puedo dejar la matriz. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? ¿Por qué es Ya. generado por 4 matrices el subespacio? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué el subespacio está generado por 4 matrices? No, en este caso el espacio está generado por 2 matrices solamente. Está generado por la matriz B1 y está generado por la matriz B2. Solamente está generado por esas 2 de ahí. ¿Ya? Ya. Pero podría haber estado generado por 1, 2, 3, hasta 4 matrices podrían haber sido parte de la base de este subespacio. Ya, pero en este caso fueron 2. Entonces, así como recapitulando, si ustedes pueden dejar las variables en función de 2 letras, van a haber 2 elementos que generan todo. Si dejan la cuestión dependiendo de 3 letras, van a haber 3 matrices que generan todo. ¿Sí? Depende mucho de las ecuaciones. Ya, siguiente ejemplo. No me acuerdo dónde dejé el cosito ese que cambia. Necesito cambiar eso. Ahí. Le hagamos un ejemplo ahora de subespacio. Ya, le damos el ejemplo, ahí anoto lo más importante en la pizarra y lo resuelvo. Dice, sean T, bueno, S y T, 2 subespacios de un mismo espacio vectorial B. Sobre R, eso es que los coeficientes están en R. O sea, los escalares, perdón. ¿Ya? Entonces tengo 2 subespacios metidos dentro de un subespacio grande. Entonces la primera parte es, demuestre que la intersección de estos 2 subespacios, que es un subespacio aún más pequeño, que está contenido dentro de ambos, es también un subespacio vectorial del espacio grande. Esto me dice que hay que demostrar que la intersección de 2 subespacios también es subespacio. ¿Ya? Segunda parte, use lo anterior, o sea, sabiendo que la intersección de subespacios es también un subespacio, use lo anterior para demostrar que el subconjunto W, que está definido por esas 2 ecuaciones, que está contenido en R3, es un subespacio vectorial de R3. Entonces, en el 2 hay que demostrar que W es subespacio de R3, pero no como lo hacíamos en la clase anterior, o hace 2 clases, sino que usando la parte 1, la intersección. ¿Ya? Bueno, ahí vamos a ver cómo lograr eso. Y parte 3, preguntan si es que es siempre la unión de S con T un subespacio vectorial de B. ¿Qué quiere decir esto? Que dados 2 subespacios. Ya, por la parte 1, la intersección me están diciendo que sí es un subespacio. La pregunta natural entonces es, ¿la unión de estos 2 será siempre un subespacio o no? Ya, así que bueno, ahí vamos a ir respondiendo esas preguntas. Ahora sí, volvemos a la pizarrita. Este es el 3.
Ya, entonces nos dicen que, escribiendo resumidamente, nos dicen que S y T, ambos son subespacios de un B. Acuérdense que así podíamos escribir subespacio como menor o igual, o parecido al menor o igual. S y T, subespacio de W. ¿Eso qué quiere decir? Que está el B, ¿se llama? Está el espacio grande B, ya ese es el espacio vectorial completo. Tengo por aquí, supongamos que, no sé, esta parte de acá es S, ¿ya? Y supongamos que esta parte de aquí es T, ¿ya? Está el subespacio, o sea, está el espacio vectorial B, el grande, y dentro de este hay un subespacio S y otro subespacio T, ¿ya? Entonces, naturalmente, pueden tener una intersección, ¿ya? Entonces, lo que hay que demostrar es que esta intersección que quedó aquí, S inter T, hay que demostrar que ese pedacito también es un subespacio que cumple las propiedades de subespacio del B completo, ¿ya? Esa es la 1. Entonces, 1 dem que S inter T también es subespacio de B, ¿sí? Que no solo es subconjunto, sino que es su subespacio. Entonces tenemos que comprobar el criterio de subespacio, el teorema que vimos. Había que demostrar 3 cosas. Para verificar que un conjunto era subespacio, había que verificar 3 cosas. Que contenía al vector 0, al neutro aditivo, ¿cierto? Que si yo sumo 2 elementos de ese subespacio, la suma también es un elemento del mismo subespacio, o sea que no se escapa. Y que si yo multiplico un elemento del subespacio por un escalar, el resultado también es un elemento del subespacio, ¿ya? Pero acá tenemos informaciones. Nosotros ya sabemos que el S y el T son subespacios. Ahora tenemos que mostrar si este pedacito, que es la intersección, es un subespacio. Entonces, vamos a poner aquí al ladito que el hecho de que S sea subespacio de T nos dice que el 0 pertenece a S. Eso ya lo sabemos, porque sabemos que el S es subespacio. Segundo, que S1 más S2 pertenecen al subespacio para todo S1 y S2 en el mismo subespacio, ¿cierto? Para S1 y S2 para todo S1, S2 en el subespacio. Está muy chico quizá, ¿no? Sí, creo que sí. Ya, pero esto es como un torpeo que me estoy escribiendo al lado. Se supone que uno se sabe estas cosas. Y tercero, que si yo multiplico un elemento de S, lo multiplico por un al o por un lambda, no creo qué letra usábamos más comúnmente, creo que alfa. Alfa S1 también pertenece a S. ¿Ya? Eso hay que tenerlo clarito. Va, perdón, aquí puse que S era su espacio de T, es su espacio de P. ¿Sí? 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 Aquí hice una escritura resumida, pero me refiero a que S1 más S2 pertenece a S para todo S1 y S2 en el S. ¿Ya? Sabemos eso. Sabemos lo mismo para el T. El T es un subespacio del B, entonces también sabemos que el 0 es un elemento de T. También sabemos que si sumo un elemento T1 más un elemento T2, la suma pertenece a T, y que si al elemento T1 yo le multiplico algún lambda, ese resultado también pertenece a T. Para todo T1 y T2 en T. Ya le vamos a llamar S minúscula a los elementos de S y
T minúscula a los elementos del T, del subespacio T. ¿Ya? Ya, pero eso es lo que sabemos. Por eso lo puse así como al ladito. Nosotros tenemos que demostrar que la intersección cumple todas las propiedades. Entonces vamos demostrando una por una las propiedades de subespacio. Primero, el vector 0 pertenece a la intersección. ¿Pertenece o no pertenece? Sí, pero ¿por qué? Porque pertenece a cada uno. ¿Y por qué sabemos que pertenece a cada uno? Porque cada uno es subespacio y todos los subespacios tienen que tener al 0, o si no, no pueden ser subespacios. Entonces, sí, ¿cierto? Pues S va. 0 pertenece a S y 0 pertenece a T. Y eso es la definición de pertenecer a la intersección. ¿Sí? Así que pertenece a la intersección. Ya, entonces ahora tengo que tomar dos elementos de esta intersección. A los elementos de la intersección llamémosle A. Por ejemplo, A, B. A, B pertenecen a la intersección. Entonces yo ahora tengo que verificar si la suma de ellos, tengo que verificar si es que el A más B también pertenece a la intersección. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir que A más B pertenezca a la intersección? Que A más B pertenece a S y también al mismo tiempo pertenece a T. ¿Cierto? Entonces, A, B pertenece a S inter T. Eso implica que A pertenece a S y A pertenece a T. También implica que B pertenece a S y que B pertenece a T. O sea, A y B pertenecen a ambos. Pero yo quiero saber qué pasa con su suma, no con ellos mismos. Entonces los voy a sumar. ¿Ya? A más B bueno, que A más B pertenezca a la intersección quiere decir que pertenece a cada uno por separado. Y A más B pertenece a S, bueno, hay que argumentar por qué. Sí pertenece, pero ¿por qué pertenece? Cada uno por separado pertenece a S. Y S es subespacio. Entonces, suma de dos elementos de S sigue perteneciendo a S. ¿Ya? Entonces, también la respuesta es que sí, porque A, B pertenecen a S y S es subespacio. Eso implica que suma de dos de sus elementos sigue siendo uno de sus elementos. ¿Ya? Análogo con el otro. Asimismo, se obtiene que A más B pertenece a T. ¿Por qué A más B pertenece a T? Porque ambos pertenecen a T por separado. Entonces, si yo los sumo, como T es un subespacio, la suma se mantiene dentro de T. ¿Ya? Entonces, tengo que A más B pertenecen a S y que A más B pertenece a T. Por lo tanto, A más B pertenece a la intersección. Tenemos la segunda propiedad entonces. ¿Ya? Pero si se fijan todo el rato, por ejemplo, esto yo lo puedo asegurar solo porque el S es subespacio, porque ya sabemos que es subespacio. Si el S no fuese, no supiéramos que es un subespacio,
Yo no puedo decir que una suma de dos de sus elementos sigue siendo uno de sus elementos. No lo puedo decir. Solo lo puedo decir porque el S ya sabemos que es un subespacio. Ya. Por lo tanto, ya sabemos que cumple lo primero, contiene al 0, contiene a la suma de dos de sus elementos. Nos falta ver si tengo un alfa en los reales y un A en la intersección, mi pregunta es si alfa por A pertenece a la intersección, a S inter T. ¿Ya? Sabiendo que alfa es un real y que el A es un elemento de la intersección. ¿Ya? Que el alfa por A pertenezca a la intersección quiere decir que alfa por A pertenece a S y pertenece a T. Eso es lo que tengo que verificar. Entonces, fíjense que alfa por A, primero que nada, pertenece al S. ¿Por qué? Pues el A pertenece a la intersección de S con T. Es decir, A pertenece a S, porque pertenece a la intersección. Y S es un subespacio. Entonces, si yo a un elemento de un subespacio le multiplico un escalar, el resultado sigue perteneciendo al subespacio. Entonces, A pertenece a S, y esto implica que alfa por A sigue perteneciendo a S, porque A es un subespacio. O sea, S es subespacio. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Muy enredado. ¿O es muy fácil? Estoy como con la duda, no sé si lo encuentran muy obvio o es muy enredado lo que esté. ¿Lo entienden, no? Dígame, ¿quién me...? ¿Tiene que pertenecer a su espacio o puede ser un real cualquiera? No, el alfa es un real cualquiera. El A es el que pertenece al subespacio. Ya entiendo. O sea, alfa ¿Sí? puede ser cualquier real al final. Sí, Lo que sí, importa es que el A pertenezca a su espacio, ¿no? justamente. Ojo que el alfa es un número y el A es un vector. ¿Sí? No confundan ahí. Claro, el alfa es un número y el A es un vector. Entonces mi pregunta es si yo multiplico el alfa con el vector, si seguirá perteneciendo a la intersección, al subespacio. Ya, entonces, alfa A sí pertenece a S por el hecho de que A pertenece a la intersección. Como pertenece a la intersección de S con T, en particular pertenece a S. Y S es un subespacio, entonces si yo le multiplico un alfa, sigue siendo un elemento del subespacio. Lo mismo pasa con, asimismo, alfa por A pertenece también a, bueno, hagámoslo mejor. Asimismo, alfa por A pertenece a T. ¿Por qué alfa por A pertenece a T? Pues el A, el vector A, pertenece a la intersección. ¿Ya? El vector A pertenece a la intersección, por lo tanto pertenece al T. Y como pertenece al T y el T es un subespacio, si yo lo multiplico por un alfa, sigue perteneciendo a T. Entonces es correcto esto que estoy afirmando acá. ¿Ya? Entonces, asimismo, alfa A pertenece a T, pues A pertenece a T y T es subespacio. ¿Sí? Acuérdense que en los subespacios, si yo tomo un elemento arbitrario, lo multiplico por cualquier real, el resultado sigue siendo un elemento del mismo. Ya. Conclusión, como el alfa A pertenece tanto a S como a T, por lo tanto, alfa A pertenece a la intersección. O sea, se cumplió la tercera propiedad. Sí.
Estamos demostrando que la intersección S inter T cumple las tres propiedades de subespacio. ¿Ya? Hay que tener claro qué significa la intersección, cómo son los elementos o qué cumple cada uno de los elementos de los subespacios. Ya, entonces conclusión, como el conjunto S inter T, este es el que yo quiero verificar si es que es o no subespacio, el S inter T, cumplió esto, cumplió la propiedad 1, o sea que contiene al 0, cumplió la propiedad 2, que si yo sumo dos elementos cualquiera, el resultado sigue siendo un elemento del mismo conjunto, y cumplió la propiedad 3, es decir que si tomo un elemento cualquiera de él, y le multiplico un alfa, el resultado sigue perteneciendo al mismo conjunto. Conclusión entonces, S inter T, bueno, por lo tanto, S inter T es un elemento, o sea, S inter T es subespacio de por 1, 2 y 3, por 1, 2 y 3, el doble, no, la intersección, el doble era el ejemplo anterior. S inter T es subespacio también de B. ¿Ya? Así se demuestra entonces que la intersección de dos subespacios es también un subespacio. Quizás lo que puede haber hecho enredado este ejemplo es que nosotros estamos trabajando con un S que no conocemos, un T que tampoco conocemos, dentro de un espacio vectorial B que tampoco conocemos. Entonces estamos trabajando todo así como en abstracto. ¿Ya? Eso siempre complica un poco las cosas. Pero bueno, lo logramos igual. ¿Cuál es la gracia de lo que acabamos de demostrar? Que lo demostramos para un B cualquiera, para un S cualquiera y para un T cualquiera, mientras S y T sean subespacio de B. O sea que si usted ahora en el universo tienen un espacio vectorial que contiene dos subespacios, la intersección de esos dos es también por sí mismo un subespacio vectorial. Da lo mismo en qué espacio vectorial estén. Pueden ser de polinomios, de vectores, o sea, de Rn o de matrices o de lo que sea. Intersección de subespacios siempre es un subespacio. ¿Ya? Porque lo hicimos para cualquier pareja de subespacios dentro de un espacio vectorial cualquiera. ¿Ya? Y eso de hecho nos podemos aprovechar de eso mismo para la parte B del ejercicio, que no me acuerdo cómo era, si lo puedes mostrar ahí, está en el PDF. O sea, bueno, parte 2, sí. ¿Ya? Así que, moraleja del ejercicio, intersección de dos subespacios siempre es subespacio. Entonces ahora nos dicen, use lo anterior, o sea, el hecho de que la intersección de dos subespacios siempre es subespacio, para demostrar que ese conjunto es subespacio. ¿Ya? Entonces, ven que W por lo X y Z demostrar que ese es subespacio de R3. ¿Ya? Ahí está escrito lo importante del ejercicio. Y entonces nos piden demostrar que ese conjunto W es un subespacio de R3. Ya, yo sé que el primer intento es hacerlo como lo estábamos haciendo hace un par de clases atrás, que era comprobando las tres propiedades de siempre. ¿Ya? Pero en este caso nos dicen que usemos la parte anterior para demostrar. Use parte 1. ¿Ya? Nos dicen explícitamente que no usemos la clásica forma, sino que usemos el hecho de que la intersección de dos subespacios también es un subespacio.
¿Ya? Y fíjense que W es la intersección de dos, ¿no? Es la intersección de dos conjuntos al menos, ¿o no? ¿Lo podrían descomponer el W como una intersección de dos subespacios? Porque si el W es intersección de dos subespacios, va a ser también subespacio. Y ahí va a estar demostrado con la parte anterior. Así que vamos a estar haciendo todo lo que nos pide. Fíjense que W son todos los vectores de R3 que cumplen esta condición 1 y esta condición 2. Ya, condición roja, condición azul. ¿Ya? Entonces W yo lo puedo escribir como la intersección de los que cumplen la parte roja, intersectado con los que cumplen la parte azul. Porque la intersección de esos dos cumplen ambas, y ese es W. ¿Ya? Entonces, note que W se puede escribir como la intersección de los X y Z, tal que solo cumplen la propiedad roja, es decir, solo cumplen esto. Intersectado con los que solo cumplen la segunda propiedad. ¿Sí? ¿Me creen eso, no? Sí, me creen, ¿o no? ¿Suena lógico? No los veo muy convencidos. Estoy separando nomás, en dos condiciones. Si hubiesen tres condiciones, yo podría separar el W en tres conjuntos. Lo que compré la primera, la segunda, la tercera. ¿Ya? Porque el conjunto W son los que cumplen 1 y 2 al mismo tiempo. Entonces separé en los que cumplen 1 y los que cumplen 2. Así de simple. Ya. Ahora, si yo lograse determinar que este conjunto es un subespacio y que este otro conjunto también es subespacio, el W, por ser intersección de dos subespacios, por la parte anterior, también va a ser un subespacio. Y ahí está. Bueno, aquí les voy a dejar como, no sé, tarea para ustedes que demuestren que S es subespacio y que T también es subespacio. ¿Ya? No voy a poner tarea, pero es para que lo hagan después. A ver, espera. Entonces, tarea, ver que estos S y T son subespacios. ¿Ya? Porque es fácil, es comprobar las tres propiedades, que está el cero, que la suma pertenece, que si lo multiplico por escalar pertenece, y hasta con el S y también con el T. ¿Ya? Sí, lo que es importante y que no hemos hecho es la conclusión ahora. Entonces, una vez que uno ya verificó que el S por su lado es su espacio, verificó también por su lado que el T es su espacio, como el W se escribe como una intersección del subespacio S y del espacio T, por la parte 1, intersección de dos subespacios también es subespacio, por lo tanto W va a ser subespacio. Ya, entonces, como W es intersección de dos subespacios, el resultado de la intersección de dos subespacios, espación, espacios, entonces también es un subespacio. Por la parte 1,
¿ya? Y listo, eso era todo. O sea, la pega ahí es demostrar que S y T son subespacios, pero lo otro día hicimos varios de esos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ya, súper. Eh, no sé qué hora es. Ah, quedan 5 minutos. Bueno, los otros ejercicios eran de Frobenius y de como de demostrar que matrices son invertibles. Yo creo que no los vamos a alcanzar a hacer ahora, así que hagámoslos la próxima clase, que es el viernes. Entonces el viernes hacemos esos ejercicios y el resto de tiempo las dudas que tengan. ¿Ya? Ya les subí el apunte, igual no están todos los ejercicios resueltos en el apunte. Voy a ver si es que puedo agregarle más. Y las respuestas de la guía también estoy tratando de subírtelas. ¿Ya? Eso, nos vemos entonces la próxima clase. Creo que a las 10, ¿o no? Chao, profe. La A clase las a la... No, no, de a día la, de- a las 11:30, ¿no? Eh, no, no está muy difícil, pero tampoco está muy fácil. Así que hay que estudiar. Ya, eso, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao. ¿Cómo?